enséñanos, Señor, porque somos tus ovejas, ovejas de tu prado. Necesitamos comer, Señor, y en esta noche estamos en tus pies. Esperamos tu bendición, tu guianza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero volver a tomar el tema de la semana pasada que hemos visto, unos detalles que no mencioné que son importantes para nosotros también. La tercera advertencia, una advertencia sumamente dura para despertar a la gente, especialmente a los que están considerando apartarse del Señor, como los judíos estaban considerando volver a las tradiciones de los judíos. Versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hay un versículo de 2 de Pedro 2, 20 a 21 que tiene que ver con el mismo tema interesante que dice Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su poster estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Otro texto muy importante para los arministas. Un texto que es difícil de contestar con una doctrina calvinista de los 5 puntos. Y quería mencionar otra cosa importante también que no hemos mencionado la vez pasada. Cuando dice en versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando nosotros, una persona no puede apartarse del Señor, esperar regresar, porque sería como crucificar de nuevo a nuestro Señor. Entonces es interesante porque justo es la enseñanza católica de la transubstanciación, ¿no es cierto? Cuando dicen la doctrina católica romana del milagro de la misa, cuando el pan se convierte al cuerpo literal de Jesús y el vino a la sangre literal de Cristo, la misma es el sacrificio continuo de Jesús. Entonces la enseñanza de la misma es una blasfemia porque están crucificando cada vez que participan en la misa, crucificando al Señor Jesucristo. Va muy en contra de lo que enseña el libro de Hebreos. Y la palabra de Jesús cuando murió y dijo, tetelestai, terminado es. Entonces no hay necesidad de que se repite vez tras vez la crucifixión de Jesús, y no es el cuerpo literal de Jesús, no es la sangre literal de Jesús. Nosotros obedecemos, participamos en la Santa Cena porque dijo a Jesús, haced esto en memoria de mí. Entonces participamos, tomamos, pensando en lo que Él ha hecho por nosotros, con corazones agradecidos. No estamos crucificando de nuevo a Jesús, no es un sacrificio continuo. Muy bien, y aquí vamos a empezar con donde nos dejamos la vez pasada. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima para ser maldecida y su fin es el ser quemada.
Entonces estamos hablando de dos clases de hierba, dos diferentes campos y el fin de cada uno de ellos. ¿Y qué tiene que ver con el contexto? Está hablando de la persona que está fiel al Señor, que está entregado a Él, que no está considerando apartarse, es una persona que crece, es verde, es hierba sana. Pero en el contexto, la persona que está considerando apartarse, abandonar la fe, es una persona que es maldecida y va a ser quemada. Hay un texto relacionado en Mateo 13, versículos 3 a 23. Me gustaría que me acompañaran, por favor, al libro de Mateo, capítulo 3, porque es un versículo muy importante que tiene que ver con el tema y también en cuanto a nuestro evangelismo es importante y también para examinar nuestros corazones también es muy importante. Es un texto hermoso, es una parábola del Señor Jesucristo que habla de 4 diferentes clases de tierra en la cual fue sembrada la semilla. Vamos a leer Mateo 13, empezando en versículo 3, y a ver si puedes identificar qué clase de tierra eres tú. ¿Qué clase de tierra se ha caído la semilla del Evangelio? Versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron los aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1. El que tiene oídos, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías cuando dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienden, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veáis, y no vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí va a dar la interpretación de Jesús de la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces está hablando de la semilla que cayó en el camino. Viene el enemigo como el pájaro y come la semilla y lo lleva. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y
tenemos mucha gente que viene a la iglesia y les gusta lo que escuchan. Escuchan la palabra de Dios y ellos me dicen, voy a regresar la próxima semana y voy a traer a mis amigos también y aquí voy a estar siempre. Y es chistoso porque la gente que me dice eso nunca vuelven a visitar. Yo creo que por las preocupaciones del mundo, otras cosas, crecen rápidamente, pero no hay fruto que perdure en sus vidas. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces nosotros necesitamos examinarnos y hacer la pregunta, ¿qué clase de corazón tengo? ¿Tengo un corazón endurecido como los que provocaron a Dios en la provocación en el desierto? ¿O tengo un corazón de buena tierra donde cae la semilla y crece y es sano y donde no vienen los pájaros para robar, no viene el sol para secar y marchitar a la planta? Queremos tener esa clase de tierra. Y yo sé que ustedes que vienen al Instituto Bíblico y que están creciendo, la semilla cae sobre esa clase de tierra, un corazón fértil donde la palabra de Dios puede crecer. Muchas veces compartimos con la gente y como no nos están escuchando, están viendo otras cosas, no quieren escuchar, no tienen un corazón para recibir la palabra. Entonces, en el contexto de Hebreos estamos hablando de eso. ¿Qué clase de tierra tienen los judíos de los hebreos, pues, los que estaban recibiendo la palabra? Y el autor de Hebreos está diciendo qué clase de tierra, qué clase de pasto, qué clase de planta son ustedes. En Mateo 7, en el Sermón del Monte, Jesús dice otra cosa en cuanto al fruto. Mira lo que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, en el contexto de Hebreos capítulo 6, la advertencia de no dejar el camino del Señor, no abandonar, no renunciar, no dar espalda a Dios, está haciendo la pregunta el autor de Hebreos: ¿qué clase de tierra tienes tú en tu corazón? Porque el corazón que está dispuesto a recibir la semilla y crece la semilla y da su fruto, no está en riesgo, pues, de apartarse del Señor. Entonces yo quiero cada día, y yo quiero que ustedes también en su tiempo devocional, pide que Dios les dé la semilla del Evangelio, que crezca y que Él cambie nuestros corazones. Versículo 9 de Hebreos 6. Volviendo a Hebreos. Mira el cariño que tiene el autor con los hebreos. Mira cómo les habla, no como apartados, no como alejados ya, sí, no como personas no creyentes, pero mira qué dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados. El autor amaba a esa gente, pero en cuanto a ustedes, hermanos, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Yo sé que en ustedes, yo no tengo que preocuparme que ustedes van a alejarse. Era necesario hablar de la tercera advertencia, pero yo estoy convencido que ustedes no están considerando eso, están considerando algo mucho mejor.
y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque tenemos que regañarles, aunque tenemos que decirles la advertencia, en verdad yo no tengo la preocupación, dice el autor, porque yo sé que ustedes pertenecen a la salvación. Yo sé que ustedes anhelan algo mejor. Entonces, en una manera, dijo algo fuerte, impactante, pero después dice, pero estoy convencido que ustedes están bien. No se preocupen. No se preocupen por su salvación. Son salvos. Pero está diciendo que sí, hay una responsabilidad también. En versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice que Dios no es injusto. Sabemos que Dios no es injusto y Él no se olvide. Él se acuerda de lo que hemos hecho, de nuestras obras, de nuestro tiempo con Él, y se acuerda Dios de estas cosas. Y me gustaría leer otro texto de Mateo, Mateo capítulo 25, versículos 37 a 40, cuando Jesús estaba hablando en una parábola también acerca de los que estaban buscando cómo ministrar a la gente. Y Jesús dijo, en ministrarles a ellos me han ministrado a mí. Y mira lo que dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y mira que responde el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces, Jesús se acuerda los momentos cuando tú estás ministrando, cuando tú estás preocupado por la gente, cuando estás cuidando a los bebés en el Señor. Él se acuerda de todo lo que tú haces. En todos tus años de ser creyente, Él ve, Él ha visto, ha grabado en un libro tus buenas obras, porque le han traído gloria a Él. Él sí se acuerda. Dios no es hombre, no se olvide, no tiene mala memoria como yo. Él sí se acuerda de todo lo que hacemos nosotros para Él. Otra vez, dice en versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar su obra. Él sí se acuerda. Y el trabajo de amor que habéis mostrado. Fíjense que dice el amor que habéis mostrado hacia su nombre y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice, habiendo amado y habiendo servido en tiempos pasados. Y vamos a ver ahorita cómo los hebreos habían servido al Señor. ¿Qué sacrificios habían dado? ¿Cómo servían a la gente? Tenemos que adelantarnos en nuestro estudio de Hebreos y tenemos que saltar a capítulo 10. Si me pueden acompañar, por favor, Hebreos 10, lo vamos a ver más adelante todavía, pero vamos a ver lo que padecían los judíos, vamos a ver lo que sacrificaban, vamos a ver lo que sucedió a ellos. Quiero que vean, por favor, la inversión que ellos habían hecho en cuanto al Evangelio, en cuanto a la fe, en cuanto a su relación con el Señor. Dice en versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, estuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
Ellos habían sufrido muchísimo, los hebreos. Ellos habían perdido a sus bienes, habían perdido a sus familiares, estaban siendo perseguidos, muchos les odiaban, habían pagado un gran precio por su fe y el autor de Hebreos está diciendo, Dios se acuerda de todo eso. Ustedes han invertido muchísimo y como han hecho una inversión en su relación con Dios, no piensan volver al mundo. No consideran apartar del Señor porque mira los sacrificios que ya han hecho. Han invertido, han pagado con sangre incluso y no pierdan eso porque Dios no se olvida. Entonces Dios ve lo que tú has padecido, Nelly, por su causa. Y conoce la tribulación que tú has experimentado por tu familia, José Luis. Y Él ha visto tu sacrificio también en dar a una persona necesitada cuando tú también eras necesitado. Tú has invertido, has dado tu ofrenda, has dado tus sacrificios. Y cuando tú consideras cuántos años tienes en el Señor y cuánto has invertido, es una mayor inversión y sabemos nosotros que Dios nos va a recompensar en el cielo. Y si pasamos toda la vida invirtiendo en su reino, invirtiendo en su causa, sacrificándonos para glorificarle a Él, ¿cómo vamos a abandonar la promesa de una recompensa en el cielo más adelante? ¿Me explico? Dios no se olvida y tú no debes de pensar que Dios ha olvidado. Él sí se acuerda y Él te va a dar. Quiero que vean lo que padeció Pablo. El apóstol Pablo, los sufrimientos de Pablo se encuentran en 2 de Corintios 11, versículos 24 a 25. Mira cuánto ha invertido, cuánto había sacrificado. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. ¿Cuántas veces? 5 veces. Ustedes vieron la película de La Pasión, ¿no es cierto? Y vieron cómo le golpearon al Señor Jesucristo. Eso le sucedió a Pablo 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas. Un dolor increíble sufrió. Una vez apedreado. Y hemos leído en el libro de Hechos cuando fue apedreado y le dejaban como muerto allí. Algunos hasta piensan y pensamos que había muerto allí y el Señor le volvió a dar vida. Dice, 3 veces he padecido náufrago. Una noche y un día entero he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Entonces Pablo invirtió mucho, los azotes, apedreado, con cana también, náufrago 3 veces, en desnudez, en peligro en la ciudad, caminaba en el centro de Jerusalén, el centro de Lima, donde hay mucho peligro. Él estaba en el desierto, en peligro de los animales silvestres y todo. Él sabía cómo era sufrir en los caminos, ladrones, de los judíos, los judaizantes que le estaban persiguiendo. Él había pagado un gran precio, había invertido porque él estaba totalmente convencido que la causa que él estaba apoyando era la causa correcta.
Entonces invirtió todo lo que tenía, su propia vida. Entonces, cuando nosotros pagamos tal precio, no vamos a considerar que era por gusto, que era en vano. Lo reconocemos como una inversión en el reino de Dios. ¿Y cómo es que vamos a abandonar eso? Hemos pagado el precio, hemos dado nuestra sangre para la causa, como Cristo también lo dio. Y Dios no se olvida de tu sacrificio, de lo que has invertido. ¿Me explico? Entonces, la persona que ha invertido no está pensando en salir. Y lo más que inviertas en la obra del Señor, lo más interés tú tienes. Tu corazón está ahí también. Entonces, el autor está diciendo, yo les amo a ustedes y no estoy preocupado. Sé que ustedes están pensando en mayores cosas. Ustedes no están considerando, y aparte de eso, Dios no se olvida de lo que han hecho ustedes. Hay una promesa en 2 de Timoteo 3:12 que dice, es una linda promesa, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nosotros vamos a pasar por persecución también, vamos a ser perseguidos. Leo me estaba comentando hoy en la mañana que él experimentó anoche persecución también. Seguramente les va a comentar la historia el lunes. Pero todos vamos a pasar por persecución. Si tú amas a Dios y si tú pares firme para la justicia, la gente te va a ridicularizar, va a hacer burla de ti, te va a perseguir, te va a querer matar, porque has hecho una decisión y eres una persona de convicción. Y la mayoría de la gente no tiene tal convicción y están en tu contra. En tener a Jesús tenemos un enemigo y el enemigo es Satanás. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Él está diciendo, no quiero que sean perezosos, quiero que sean activos, quiero que estén trabajando, quiero que estén invirtiendo. La palabra perezoso aquí es la misma palabra cuando dice tardos para oír. Aquí es tardos para trabajar. El que no quiere chambear. El que es flojo. En lugar de ir a evangelizar, en lugar de ir a los viajes misioneros, en lugar de asistir a las clases del Instituto Bíblico, uno está cómodo en su cama, con su cobija, con sus sábanas, viendo la televisión, las novelas. Eso es la pereza. Y está diciendo, no quiero que sean perezosos, sino que imitadores de aquellos por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes son quiénes son aquellos a quien debemos nosotros de imitar? El autor del libro de Hebreos nos dice y nos da una lista en capítulo 11 exactamente de quiénes debemos de estar imitando. Aquí tengo la lista. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel, y menciona los profetas todavía. Una lista que ustedes ya tienen en sus Biblias, en capítulo 11, que vamos a ver más adelante. Son personas que eran hombres de fe y actuaban según su fe y su convicción. Ellos invertían sus vidas en la causa del Señor. Estaban dispuestos a servirles hasta la muerte. Eran hombres de grande convicción. Y debemos nosotros de imitarles a ellos.
Cuando lleguemos a capítulo 11, vamos a pasar tal vez 2 semanas ahí en capítulo 11 para aprender de sus testimonios, ver sus vidas. Vamos a volver al Antiguo Testamento para ver sus historias, ver cómo Dios les usó a ellos. Eran hombres y eran mujeres. Eran hombres con convicción, pero también eran hombres que eran débiles en la fe. También no eran perfectos, pues. Y nosotros podemos identificarnos con ellos. Va a ser lindo en capítulo 11 cuando leímos la historia de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Necesitamos ser imitadores de ellos. ¿Y cómo vamos a ser imitadores si no estamos leyendo sus historias? Si no captamos las enseñanzas que vienen a través de sus testimonios en nuestras vidas. Pueden ver cómo el libro de Hebreos es rico, ¿no? Aprendemos, imitamos los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Cuando Dios habló con Abraham en capítulo 12, le llamó de su tierra de Ur de los Caldeos y le dijo 3 cosas. Tú vas a ser padre de una gran nación, te voy a dar una tierra y aparte vas a ser el padre del Mesías también. El Mesías viene de ti y él va a ser bendición para todas las naciones. Dios le prometió eso a Abraham y pasaron años y años y años y no reconoció por mucho tiempo las promesas que Dios le había dado. A los 75 años de edad el Señor le habló y le reconfirmó las promesas otra vez a los 85 años de edad, otra vez a los 90 años de edad. Y cuando nació el hijo que iba a ser padre de una gran nación, a los 100 años de edad. Increíble. Por poquito vio a Isaac y muchas veces Dios nos da promesas también. Y Él está diciendo, ¿estás dispuesto a confiar en mí y creer en mis promesas, aunque no vas a ver el cumplimiento de mis promesas hasta la próxima semana? Ya mañana nos despertamos, queremos tirar la toalla porque estamos ya cansados de confiar en el Señor. Pero Abraham confió en el Señor años y años y años. Y no se debilitó en su fe. Y dice que Dios le dio un juramento a Abraham. Y como no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, el que hace un juramento lo hace en el nombre de alguien o a veces en el corte ponemos la mano sobre la Biblia y juramos por la Biblia. Los judíos juraban por el templo o por el oro que estaba en el templo. Y aquí vemos que no hay otro mayor que Dios, entonces juró Dios por sí mismo. Y diciendo, de cierto te bendeciré y con abundancia te multiplicaré grandemente. Si yo hubiera sido Abraham, hubiera dicho, qué bueno que Dios juró por sí mismo porque no hay otro mayor que Dios. Entonces Dios va a cumplir su promesa, va a cumplir su palabra en mi vida. Y la promesa que Dios le dijo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y en verdad es lo que ha sucedido con la nación de Israel y que con la abundancia que Dios ha dado a los judíos. Pero Abraham no vio las promesas, no vio con sus ojos terrenales el cumplimiento, pero de todas maneras aceptó, creyó, tenía fe y confianza en las promesas del Señor. Desde el punto de vista ya en el cielo, está viendo el cumplimiento de todas estas cosas. Versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esperó muchísimos años, llegó a ser el padre de la fe, un ejemplo para nosotros. 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y la palabra inmutabilidad quiere decir que no cambia, es algo permanente. Entonces su consejo perdure, es permanente. Puedes confiar en sus promesas, porque Dios no cambia. No te dice una cosa y una semana después se arrepiente. Entonces, lo que estamos estudiando aquí es que tú y yo podemos confiar en las promesas que Dios nos da a nosotros. Como fue fiel a Abraham, va a ser fiel a nosotros también. Como no debilitó en sus promesas a Abraham, no se va a debilitar en las promesas a nosotros o a los hebreos tampoco. 18. Para que por dos cosas inmutables, ¿qué quiere decir inmutable? No varía, no cambia, en las cuales es, número uno, dos cosas. La primera cosa, es imposible que Dios mienta. Dios no es mentiroso. Dios no va a mentir. Y la segunda cosa, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces necesitamos ser consolados también por este hecho que Dios, que no mienta, es firme en sus promesas. El contexto aquí otra vez es que los judíos, hebreos, están considerando desamparar la fe. Buscar algo mejor. Volver a algo que conocían que era para ellos más seguro. Porque en verdad es difícil, ¿no es cierto? Caminar por fe. Dios le dijo algo a Abraham y Dios tardó en cumplir su promesa por muchos años. Cada año, estoy seguro, cada día Abraham estaba despertando diciendo, hoy va a ser el día que Dios va a cumplir sus promesas conmigo. Es difícil caminar por fe. No es fácil, pero no requiere mucho de nuestra parte, nada más confianza, creer, tener fe y saber que Dios no miente y que Él va a cumplir. Y eso es un fortísimo consuelo para nosotros, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, aquí vemos, es imposible que Dios mienta. En el domingo en la mañana estudiamos en Tito que Dios no es mentiroso. En versículo 1 dice, de capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de la fundación de los siglos. Dios nos ha prometido la vida eterna. Vamos a vivir para siempre. Y Dios no miente, entonces podemos creer en sus promesas. Es algo de mucho valor que hemos recibido. Es algo en lo cual podemos poner nuestra confianza. Yo voy a vivir para siempre porque la Biblia me dice así. Dios me lo ha prometido. Y hay gente que no tiene tal esperanza porque no han estudiado la Biblia, no han leído lo que dice aquí, no han puesto su fe y su confianza en lo que Dios dice. En versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aquí menciona la palabra ancla y quiero que vean algo. Y tal vez antes les voy a comentar algo que me sucedió a mí. Cuando mi hija Michelle tenía como 1 año y medio de vida, fuimos al parque y le compré un globo lleno de gas. Y era la primera vez que le había dado un globo con gas y le di el globo y cuando llegamos a la casa, ella quería soltar el globo. Entonces tomó el hilo, la pita, y lo acostó en el piso.
Y cuando puso el globo en el piso, subió así. Y ella se quedó como una niña, nunca había visto algo así, entonces le bajé el globo, le puse en la mano otra vez para guardar el globo ahí en el piso y otra vez subió y se quedó perpleja, confundida de cómo subió cuando todos sus juguetes se quedan ahí en el piso. Aquí estamos viendo algo muy parecido, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿Dónde está hoy día el velo? Está en el cielo, ¿sí? Entonces, nuestra ancla, que es firme, pensamos que es para profundizarnos, ¿no? Como agarrar tierra firme, pero nuestra ancla va subiendo así al cielo y pasa el velo. Es una ancla segura, pues, porque está en el cielo y firme, más firme que aquí en la tierra. Puedes imaginar tu ancla subiendo, lo pesado que es. Está diciendo que tenemos una certeza, algo seguro, algo firme, lo que hemos invertido, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro servicio en la obra del Señor. Dios no ha olvidado de eso, nos ha dado promesas y Él va a cumplir sus promesas porque Dios no es mentiroso y nuestra ancla está asegurado en estas cosas y en el cielo, más seguro todavía, donde tenemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Una ancla firme, dice, y el ancla, o es la ancla, el ancla, ¿no? El ancla era un símbolo para los creyentes en la primera iglesia. Yo me acuerdo cuando fuimos a la tumba del Señor Jesucristo en Israel, cuando fuimos en enero, una de las cosas que como identificaron que era la tumba de Jesús es que había un ancla, en tallado allí en la pared de la tumba. Entonces los cristianos usaban el ancla como un símbolo, pues, para identificarse entre los cristianos. Quería mencionar cómo era importante para los cristianos el ancla, un símbolo importante para los primeros cristianos. Otro símbolo era el pescado, y muchas veces nos preguntamos qué son estas letras. Ahí explica la I en griego, es por la palabra Jesús. Jesús se escribe con I en griego y es la palabra Jesús. Y el X es por Cristo o Cristas. Lo que parece O con una raya adentro es la palabra TH en griego, que es Theos, que habla de Dios. Y la Y ahí es por la palabra huios, que es la palabra hijo. Huyos, con H, sí. Y la palabra E, que empieza la palabra en griego salvación o soter. Entonces es el nombre de Jesús, su título y su tarea que vino a ser Jesús, Cristo, el Mesías, Dios, el Hijo de Dios y el Salvador. Soter, sí, en griego, todo en griego. Y han visto, ¿no? Este símbolo atrás de los carros, en diferentes lugares. Tal vez han hecho la pregunta, ¿qué significa Jesús, Christos, Theo, Huios, Soter? Jesús, Jesucristo, Dios, Hijo y Salvador. Otro símbolo que tenemos de los cristianos del primer siglo son los peces. Pescaditos.
como los primeros discípulos eran pescadores y Jesús les llamó y dijo, síguenme y os haré pescadores de hombres. Y Jesús multiplicó los panes y los peces también. Hay mucha simbología del pez en el cristianismo. Otro es la cruz. Aquí tenemos diferentes formas de la cruz. Algunos creen que la cruz era más como de figura de T, otros la cruz más tradicional, y la cruz griega es más como un X o un plus. Y no sé si sabían la historia de esta seña de los nazis. Es una cruz rota, pues los brazos quebrantados, es un desafío al cristianismo. Entonces el símbolo es una cruz rota, pues. ¿Sabían eso? Interesante. Obviamente no usaban, ¿cómo se llama? La suástica, no lo usaban en los cristianos. ¿Sí? Allí, la suástica, el último. Y otro símbolo, símbolo del Espíritu Santo, perdón, de la Trinidad, 3 ruedas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y otro símbolo era el barco, perdón, aquí está este símbolo del Espíritu Santo. Y todo pueden ver mañana otra vez en el internet también, no se les olvida. Y el barco es un símbolo también del creyente o de los cristianos, empezando con Noé y el arca de Noé y en tiempos del Nuevo Testamento también. Son diferentes símbolos que usaban. Cuando uno va a las catacumbas aquí en Lima, vamos a ver al Museo de la Inquisición el día 15 de este mes, todos están invitados. Vamos a ir y van a ver en las paredes donde los prisioneros, los cautivos, estaban escribiendo mensajes a sus familias y usando símbolos también en las catacumbas de Roma. Se ve el símbolo del barco, del Espíritu Santo, de la Trinidad, de los peces, de la ancla ahí. Y dicen que Priscila estaba viviendo en las catacumbas. Ella tenía su habitación pues en la catacumba ahí subterráneo y tenía, si me acuerdo bien, ella tenía en su pared 90 diferentes anclas para hacerle recordar de la firmeza de las promesas del Señor, subiendo al cielo, ¿no? Entonces era un símbolo muy importante para nuestros hermanos que vivían bajo mucha persecución en el primer siglo. Terminamos, la cual tenemos como, quiero decir suegra, como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta más allá que el velo. Y algo interesante acerca del velo del Antiguo Testamento, el velo del tabernáculo, dicen que necesitaban 100 sacerdotes para colgar el velo por el peso del velo. Era un velo sumamente grueso, tenía como 30 centímetros de grosor. Era tejido con hilos, con hilos, y pesaba muchísimo. Y es el mismo velo que Dios rompió desde arriba para abajo. Y en versículo 20, vamos a leer otra vez
19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como que precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús fue un precursor. ¿Qué quiere decir? Que era el primero en llegar, ¿sí? El primero en llegar al estrado. La primera persona en la historia, pues. Es interesante que está hablando aquí acerca de un hombre que se llama Melquisedec, como una persona que llegó primero en el libro de Génesis, capítulo 14, un precursor. La idea de precursor es el líder y tiene mucha gente siguiéndole a él. El capitán que está marchando con sus tropas, él está adelante. Jesucristo es nuestro precursor. Y aquí es donde terminamos el estudio ahora. Pero quiero decirles algo importante. Melquisedec, sí. Le vamos a estudiar la próxima vez. No vamos a estar aquí la próxima semana. Vamos a descansar. Entonces, empezando el martes de ahora en 2 semanas, vamos a estudiar a fondo la persona de Melquisedec. Hemos hablado un poco de Abraham en esta noche, ¿no es cierto? Las promesas que Dios le dio a Abraham. Hemos visto cómo Jesús es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Aarón y el sacerdocio de Aarón, mayor que Moisés, mayor que la ley, mayor que ¿quién? De los ángeles, de David. Hemos sistemáticamente hemos llegado a concluir que Jesús es lo máximo. Y ahora lo que hemos visto hoy día es que Dios juró a Abraham. Y como no había otro mayor que Dios, Dios juró por sí mismo. Lo que estamos viendo aquí, y para el judío, para convencerle, estamos preparándole el corazón para hacerle entender que Jesús es mayor que hasta Abraham, el padre de la fe. ¿Podría ser? Es la pregunta para ellos. Ellos están dudando, están considerando volver a la tradición de los padres, a la religión de los judíos, la religión que Dios empezó con Abraham, y puede ser que Jesús es mayor que Abraham. Y cuando entramos en Génesis capítulo 14 es cuando vemos a Abraham dando los diezmos a Melquisedec. Vamos a ver que Melquisedec es el que le bendice a Abraham. Entonces Melquisedec es mayor todavía que nuestro padre Abraham. No puede ser. ¡Wow! Es increíble. Entonces, yo creo que cada vez más los judíos cristianos del primer siglo que están pensando en abandonar la fe, están viendo, se están dando cuenta, nuestro Jesús es mayor, es mejor, es lo máximo, y lo vamos a estudiar al fondo la próxima vez en nuestro estudio del hombre Melquisedec. ¿Les parece bien? Ok. Señor, gracias que hemos llegado a este punto, la mitad del semestre, y hemos aprendido muchísimo, Señor. Ayúdanos a captar, a meditar en lo que hemos visto para que sea parte de nuestro ser. Porque vienen tiempos de prueba, Señor. Vienen tiempos de persecución. Vienen tiempos de duda. Y necesitamos tener estos hechos firmemente plantados en nuestros corazones, estas palabras, los datos, para poder ser reconsolados, confortados y animados. Nosotros como los hebreos en el primer siglo. Gracias te damos por el libro de de Hebreos, un libro tan importante para nosotros. Enséñanos más acerca de Jesús. Queremos conocerle más y estar más enamorados de Él todos los días.
porque Él es lo máximo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.